Jueves 25 de mayo, bienvenidos a este Srimad Bhagavatam Podcast. Vamos a leer hoy texto 24, capítulo 7, canto segundo. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasma adadutadiruddha bhayangavepum margam sapadhyari puram haravad didaksoham dure suhrin matitarosha susana drishtyam tatapyamana makharora ganakra chakraham. La traducción del verso es la siguiente. La personalidad de Dios, Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana, con ojos al rojo vivo, como aquellos de Hará, que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Vamos a leer el comentario. La personalidad de Dios, al igual que todos los demás seres vivientes, tiene todos los sentimientos de un ser que posee sentidos, debido a que Él es la principal y original entidad viviente, la fuente suprema de todos los demás seres vivientes. Él es Nitya, o el eterno principal entre todos los demás eternos. Él es el uno principal y todos los demás seres son los muchos dependientes. Los muchos eternos están sustentados por el uno eterno, y así pues, ambos eternos son uno cualitativamente. Debido a esa identidad, ambos eternos tienen constitucionalmente un rango completo de sentimientos, pero la diferencia que hay entre ellos es que los sentimientos del eterno principal son diferentes cuantitativamente a los sentimientos de los eternos dependientes. Cuando Ramachandra estaba furioso y mostró sus ojos al rojo vivo, todo el océano se calentó con esa energía, tanto que los seres acuáticos que se encontraban dentro del gran océano sintieron el calor, y el océano personificado tembló de temor y le ofreció al Señor un sendero fácil para ir a la ciudad del enemigo. Los impersonalistas habrán de ver una contradicción en ese sentimiento al rojo vivo del Señor, debido a que ellos quieren ver la negación de la perfección. Debido a que el Señor es absoluto, los impersonalistas imaginan que en el absoluto el sentimiento de ira, que se asemeja a los sentimientos mundanos, debe brillar por su ausencia. Debido a su escaso acopio de conocimiento, ellos no se dan cuenta de que el sentimiento de la persona absoluta es trascendental a todo concepto mundano de calidad y cantidad. Si el sentimiento del señor Ramachandra hubiera tenido un origen mundano, ¿cómo hubiera podido perturbar el océano entero y sus habitantes? ¿Puede algún ojo mundano al rojo vivo generar calor en el gran océano? Esos son factores que deben distinguirse en términos de los conceptos personal e impersonal de la verdad absoluta. Como se dice en el comienzo del Srimad Bhagavatam, la verdad absoluta es la fuente de todo. Así que la persona absoluta no puede estar desprovista de los sentimientos que se encuentran reflejados
en el temporal mundo terrenal. Por el contrario, los diferentes sentimientos que se observan en el absoluto, bien sea de ira o de misericordia, tienen la misma influencia cualitativa. O en otras palabras, no existe diferencia mundana en cuanto a la importancia de ellos, debido a que esos sentimientos se encuentran todos en el plano absoluto. Sin duda que esos sentimientos no se encuentran ausentes en el absoluto, tal como los impersonalistas creen al hacer su análisis mundano acerca del mundo trascendental. Fin del comentario. Muy bien. Aquí entonces tenemos una vez más la discusión sobre el personalismo y el impersonalismo. La ausencia o presencia de características personales en Dios. Y el hecho de que haya características personales en Dios. Puntualmente, aquí en este caso usted está hablando de sentimientos. Voy a subrayarlo aquí. Aquí se habla de sentimientos del Señor Supremo. Y ambas, cualquiera de las dos opciones que tomemos, pues nos exige un indagar más profundo acerca de Dios. Ya sea que concluyamos que sí, que hay sentimientos en Dios, o concluyamos lo contrario, que no los hay. De eso se desprende una necesidad de profundizar un poco más. Porque si es verdad que Dios tiene sentimientos, o empecemos, sí, vamos a decir así, si es verdad que Dios tiene sentimientos, eso querría decir de que muy posiblemente yo esté simplemente humanizando a Dios, podríamos decir, o lo que llamaríamos el antropomorfismo, de que como yo no logro explicar a Dios, algunas personas señalan eso, ¿no? Algunas personas que intentan encontrar errores en el tema de Dios, en el tema de la religión. Algunas personas entonces critican el antropomorfismo diciendo que, bueno, como usted no puede encontrar una respuesta real y certera acerca de Dios, entonces usted le atribuye características humanas que sí observa en los humanos. Por lo tanto, ese es un error, porque Dios no podría tener características humanas, siguiendo esta línea de ideas, ¿no? Si Dios es, por definición, diferente al ser humano, si el ser humano es mortal, entonces Dios tiene que ser inmortal. Si el ser humano es limitado, Dios tiene que ser limitado. Y siguiendo ese patrón, entonces, si el ser humano tiene sentimientos, entonces el Señor Supremo carece de ellos. Esa es la línea de raciocinio que ellos siguen. Pero lo cierto es que el Bhagavatam presenta otra idea. Porque incluso siguiendo ese mismo patrón, siguiendo ese mismo esquema lógico, podríamos decir que si, ok, yo soy limitado y Dios es ilimitado. En ese sentido, la característica de Dios es superior a la mía. Porque claro, si nos comparamos, ¿qué es mejor? Si comparamos, en un sentido ni siquiera moral, pero por lo menos haciendo una comparación inicial. Si el hecho de tener limitantes me diferencia de alguien que no tiene limitantes, o sea, un ser limitado comparado con un ser ilimitado, definitivamente que es mucho mejor ser un ser ilimitado. Está en una mejor posición, está mejor posicionado aquel que es ilimitado, en este caso Dios. Y lo mismo en cuanto digamos, a la pureza. Podemos incluir aquí la pureza. Si yo es verdad que tengo, y es obvio que tengo impurezas, digamos, en mi forma de ser, impurezas incluso en sentido físico, comparado eso con Dios, por definición, Dios es completamente puro. Y una persona pura comparada con una persona impura es mucho mejor
pertenecer a la categoría de las personas puras, y Dios pertenece a esa categoría. Entonces, en ese sentido, estos dos ejemplos que pusimos, es mucho mejor y es mucho más beneficioso, digamos, pertenecer a la categoría segunda, la categoría de Dios, en la cual Él es ilimitado y es puro, ¿no? Sin embargo, cuando llevamos eso mismo bajo la observación de que yo tengo personalidad y como Dios es lo contrario a mí, Él no tiene personalidad. Cuando analizamos esos dos caracteres, alguien que tenga personalidad y alguien que no tenga personalidad, allí nos metemos ya en un problema, porque ya estamos entrando en un terreno en el cual se vuelve más difícil abordar el tema de Dios en un sentido racional, porque todos sabemos, y eso todos lo sabemos, que es mucho más grato, es mucho mejor ser tratado como una persona a ser tratado como un simple objeto. Todos lo sabemos. Todos sabemos que en aquellos lugares en donde me tratan como simplemente un objeto, pues no me gusta estar, y para nadie es agradable eso. Por lo tanto, el hecho de tener persona es un atributo que me pone en una escala superior a algo que no tiene persona. Por lo tanto, en este sentido, estaríamos nosotros que tenemos personalidad y sentimientos, estaríamos en una escala mayor, al menos en este tema, en una escala mayor a Dios, que no tiene sentimientos y es un simple objeto. Eso por un lado. Y por otro lado, yendo también dentro del marco, usando siempre la lógica, si es verdad que Dios es el todo supremo y dentro de Él se encuentra todo, por eso es Dios. Si hubiera algo que está fuera del alcance de Dios, entonces Dios no sería Dios, porque Dios tiene influencia sobre todo y lo abarca todo, ¿no? Y si hubiera algo que está fuera de Dios, entonces Dios carecería de eso que se salió de Él. Por lo tanto, al carecer de algo, Dios deja de ser Dios en ese momento. No puede carecer de nada. Entonces, siguiendo esa idea, no es posible que nosotros tengamos un atributo que Dios no tiene. Ese atributo es sentimientos. Y los sentimientos corresponden a una persona. Solo las personas tienen sentimientos. Y si es verdad que ustedes y yo somos personas con sentimientos, pero que Dios no tiene personas y sentimientos, entonces quiere decir que Dios carece de eso. Y no puede, por un simple análisis lógico, Dios no puede carecer de nada. Y en ese sentido, el Bhakti responde que sí, que Dios tiene sentimientos y es una persona. Porque si no tiene ni sentimientos ni persona, ¿cómo podemos decir que Dios deseó crear el mundo? ¿Cómo podemos decir que Dios tiene compasión? La compasión la experimenta o la expresa una persona que sea eso, que sea una persona. Una piedra no puede tener compasión. ¿Cómo va a tener compasión? ¿Cómo va a tener amor una piedra? Si es verdad que Dios es amor, ¿cómo es eso que un ente sin personalidad y sin sentimientos no tiene personalidad ni sentimientos, pero tiene amor? ¿Cómo es eso? Entonces alguien podría decir, no, es que Dios es tan genial que al mismo tiempo de que no tiene personalidad, tiene amor, mismo sin tener sentimientos, genera amor. Es contradictorio, ¿no? Si quisiéramos aún así, de manera así ferviente, respaldar la idea de que Dios no tiene sentimientos, pero es la fuente del amor, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, porque podríamos decir, no, es que Dios es tan genial, Dios es tan todopoderoso, que al mismo tiempo de que no tiene sentimientos, al mismo tiempo genera amor. Y podemos decir que en un sentido podemos respetar esa idea, ¿no? Porque si bien es verdad que Dios es todopoderoso, entonces puede hacer lo que quiera. Entonces, respaldándonos en el atributo de Dios de que Él es todopoderoso, Él puede, mediante su capacidad ilimitada de poder, Él puede, siendo una persona sin sentimientos, en virtud de su propio poder, puede experimentar y expresar amor a pesar de que no tiene sentimientos, ¿no? Gracias a su ilimitado poder.
Sin embargo, aún así tenemos una grieta bastante seria allí, y es que si es verdad que Dios no tiene sentimientos, pero por su ilimitado poder emana amor, tiene más sentido decir de que Dios, por su ilimitado poder, tiene sentimientos, emana amor, pero esos sentimientos no lo limitan. Ese es uno de los grandes desafíos dentro de la filosofía impersonalista. Un impersonalista o una persona impersonalista sostiene la idea de que nosotros tenemos sentimientos, pero mis sentimientos me limitan. Yo tengo calor, bueno, el calor no es un sentimiento, pero puedo decir, anhelos, tengo recuerdos, tengo gustos, tengo opiniones. Y el impersonalista argumenta de que mis opiniones a mí me limitan, mis sentimientos me limitan. Entonces, cuando tengo ira, por ejemplo, aquí en este verso hemos leído acerca de la ira al rojo vivo, los ojos al rojo vivo del Señor Supremo. Y vamos a descender un poco más acá. Se habló del sentimiento de ira. Justamente Prabhupada hablando de los impersonalistas, voy a subrayarlo. Debido a que el Señor es absoluto, los impersonalistas imaginan que en el absoluto el sentimiento de ira brilla por su ausencia. Lo que decíamos, ¿no? Que la idea impersonalista nos indica que como yo tengo ira, la ira me limita. La ira se apodera de mí y me hace actuar de maneras que no quiero. Y ellos, por lo tanto, terminan teniendo la idea de que los sentimientos dominan a la persona, o sea, limitan a la persona. Y como Dios es ilimitado, entonces la solución que ellos encuentran es, ya que Dios es ilimitado, eso quiere decir que Dios no tiene sentimientos y no tiene persona. Porque si tuviera sentimientos y persona, Dios estaría limitado. Pero en un sentido, esa línea de ideas podemos decir que tiene sentido, ¿no? Pero se les escapa un gran detalle, es casi contradictorio decir un gran detalle, un detalle mínimo pero de gran importancia. Y este detalle es de que Dios es absoluto y de que Dios tiene poder ilimitado. Así que Dios tiene persona, tiene sentimientos, con la única y gran diferencia de que esos sentimientos, a diferencia de nosotros, que a nosotros esos sentimientos podemos decir que nos dominan y nos limitan, al mismo tiempo, sí, nos limitan y nos dominan. En la persona de Dios, Dios, porque es tan genial, puede tenerlos sin que lo limiten y sin que lo condicionen. Y es así como, por ejemplo, un sentimiento, la ira mismo que fue hablada aquí, la ira, nosotros sabemos que la ira nos hace actuar de tal manera que después me arrepiento, o nos hace decir cosas que yo no quería. Y lo mismo, el miedo, por ejemplo, me presiona o me detiene para actuar como yo quisiera. Y así podemos analizar tantos factores que nos limitan, nos detienen o nos empujan. Pero lo cierto es que en el caso de Dios, esta misma ira, por ejemplo, de la que estamos hablando aquí, esa ira expresada por el Señor Supremo, la misericordia expresada por el Señor Supremo, todo en el rango de sentimientos, como Prabhupada habló aquí de un rango de sentimientos completo. Aquí está. Prabhupada dijo, en relación al todo el espectro completo de sentimientos, Prabhupada dijo que debido a esa identidad, ambos, tanto el alma pequeña como Dios, tienen constitucionalmente un rango completo de sentimientos. Así que en ese rango completo de sentimientos, Dios no queda limitado ni queda forzado por esos sentimientos, sino que al expresar todos ellos, siempre el resultado es el bienestar espiritual de aquellas almas que conviven con el Señor Supremo. A diferencia de nosotros, que como bien todos sabemos, y como dice el dicho popular, que en ocasiones deseando hacer un bien, hacemos un mal. Todos sabemos, ¿no?, que en ocasiones queriendo ayudar a alguien terminamos abriendo un problema más grande. Todos sabemos eso. Que no es, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, en nuestro buen corazón de querer ayudar a alguien, terminamos metidos en un problema mayor.
Y a veces, sí, parecería que mejor no hubiera hecho nada, ¿no? Porque somos limitados, no tenemos pleno control sobre las cosas, a diferencia de Krishna, que todo lo que realiza, incluso en aquellas ocasiones, como fue hablado aquí, en el caso del señor Ramachandra, en aquellas ocasiones en las que actúa con ira, no es actuando presa de la ira, a diferencia de nosotros, sino que esa ira trae como resultado el bienestar espiritual máximo de todas aquellas personas que están en contacto con el Señor Supremo. He ahí la gran diferencia. Mientras que nosotros, claro, cuando actuamos con ira o movidos por la ira, nosotros estamos siendo usados por ese sentimiento, podemos decir presionados por ese sentimiento, y el resultado de estar enfrente de una persona iracunda nunca es agradable, todos lo sabemos, ¿no? Nunca es agradable estar en presencia de una persona iracunda, y el resultado nunca es beneficioso. Cuando la ira se presiona a una persona y le gana a una persona. Sin embargo, sí podemos tener experiencia de cuando una persona actúa con bondad, actúa con amor, el resultado es, bueno, es beneficioso. Con la gran diferencia y con el asterisco aquí, el inciso de que, como ya dijimos, incluso actuando con amor, con pleno amor, incluso el amor de una madre que sabemos que es así tan incondicional, aún así, actuando con esa plena entrega, con plena transparencia, no siempre está garantizado el bienestar de la otra persona. Ahora volvamos con Krishna. En todas las circunstancias, cada vez que el Señor Supremo actúa, los que están en contacto con Él siempre son beneficiados en un grado máximo. Y es por esa razón que tienes todo ese rango completo de sentimiento del Señor Supremo sin que lo limiten. Por el contrario, todo ese rango completo de sentimientos actúan en favor de Él. O sea, actúan en favor de propiciar beneficio espiritual para todos los que están en compañía suya. Están a su servicio todos esos sentimientos. Y tiene que ser así, porque todo está al servicio de Dios. Incluso aquellos sentimientos que nosotros estamos acostumbrados a que nos traicionen en Dios, a Él le sirven. Ok, es lo que vamos a decir por hoy en relación a la personalidad de Dios. El Bhagavatam está tan lleno de descripciones de la personalidad de Dios, en donde podemos ver, observar con nuestros propios ojos los intercambios amorosos del Señor Supremo y cómo esa expresión, ese flujo de sentimientos, al menos en las páginas del Bhagavatam, uno las puede apreciar en la persona de Dios. Es todo ese flujo, ese intercambio amoroso entre Él y sus devotos, y en ese intercambio hay un flujo constante de sentimientos. En este caso estamos hablando de la ira del Señor, que como dijimos, termina siempre en un bienestar espiritual para todos. Así que continuemos leyendo el Bhagavatam y absorbiéndonos en esa suprema personalidad de Dios, sabiendo con toda seguridad que no se trata de ningún antropomorfismo barato, no se trata de ninguna invención de nadie, sino que es la descripción completa de la suprema personalidad de Dios. Es, como el mismo Bhagavatam lo dice, la encarnación sonora del Señor Supremo. En forma de sonido, el Señor Supremo está presente en las páginas del Bhagavatam. Es algo tan genial, ¿no? Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan un excelente jueves. Saludos a todos. Nos vemos mañana. Hare Krishna.